año 72, íbamos a almorzar donde mi abuela y estaba Allende en la calle. Y entonces mi vieja a mi viejo le dice, mira Raúl, está Allende ahí. Entonces mi viejo para y le dice, presidente, ¿le puedo sacar una foto? Y se para él. A su izquierda se para mi madre con mi hermano Gonzalo. Yo me pongo delante de él. Y había un vecino y se le acerca a mi padre y le dice, ¿me puedo poner la foto? Y se pone este vecino con su hija y mi viejo hace una foto, una diapo. Tac. Pasa el golpe y vienen a allanar nuestra casa, se meten, abren una caja, habían miles de diapos, sacan una y aparece la foto de Allende. Y se llevan presa a mi vieja, la liberan, nos vamos al exilio y lo único que mi madre se lleva es esa foto escondida. Yo crecí en Francia. Cuando salí del colegio no sabía bien qué hacer y entré a estudiar Ciencias Humanas y Comunicación y me fui especializando en psicología. Y ya estaba por terminar y caché que me iba a aburrir siendo psicólogo. Y estaba pensando en eso, me acuerdo en la cafetería de la universidad solo, y aparece un amigo que entra, hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Tomé una decisión súper loca, me voy a salir de Historia del Arte y me voy a meter a estudiar fotografía. Pues pasó y se fue. Yo dije, fotografía. Es algo que me permite decir lo que yo pienso, relacionarme con el mundo, viajar. Y en ese momento dije, voy a ser fotógrafo. Y en el fondo yo tenía una cultura fotográfica por mi padre. Mi padre era un fotógrafo amateur muy obsesivo, digamos. De repente uno se iba al colegio y nos sacaba una foto. Toda mi infancia fue con historias que uno se imaginaba el lugar, porque eran todas historias de Chile. Porque mis viejos vivían en el exilio y la gente que se juntaba hablaba, oye, mira, este bosque se parece al bosque de Tongoy. Y en el fondo yo adquirí eso y adquirí el gusto por contar historias. Entonces, eso yo lo he traspasado a la fotografía. Y para contar historias me gusta utilizar imágenes que no son de mi acto fotográfico para contar las historias que yo quiero contar. Yo diría que mi primer trabajo son esas fotos que hice en el barrio donde yo crecí, en los años 90. Y armé una exposición y la exposición fue el alcalde y me ofrecieron la pega de ser fotógrafo municipal. Bueno, esta ciudad es Colombo, que son como los suburbios de París. Ahí yo crecí con una comunidad de chilenos, llegamos todos exiliados juntos, que es el grupo Quilapayún, y vivíamos todos en un mismo edificio. Y el alcalde, el que hizo que me contrataran, él había hecho posible la llegada de los Quilapayún ahí. Y había una revista que se editaba todos los meses, que se distribuía gratuitamente, y entonces yo hacía las fotos de eso. Y eso fue mi escuela de fotografía. Y fui fotógrafo municipal durante 2 años. Terminando esos 2 años, me armé un portafolio con 30 o 40 fotos y me dediqué durante 1 año a ir a ver exposiciones de arte y de foto en París. Y estuve 1 año haciendo eso y terminé eso y me embarqué en Amberes para venir a vivir a Chile en este barco que duró 45 días. Significaba eso, era dejar mi vida francesa, pasar por un territorio que no era ni Francia ni Chile, para llegar hasta Valparaíso. Yo llego a Chile, lo primero que hago, revelo todas las fotos que hice en el barco. Hago una selección de una foto por día y con eso empiezo a tomar contacto con el mundo de la fotografía aquí en Chile. Y me llegó un encargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para fotografiar Valparaíso. Y el encargo me hace recorrer todo Valparaíso, los 40 y tantos cerros, todo el plan. Y un día estaba caminando por el plan, en la calle Buenos Aires, y había un papel de esos del Mercurio que se decía se vende.
Buenos Aires 824 me hace quedarme en Valparaíso. Y ahí nace lo que viene para Valparaíso. Conozco a Ana María, con quien armamos familia, nace Anastasia, nace Teo. Hacemos el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso, el FIF, y cambia mi práctica fotográfica. Empiezo a hacer libros para contar mi historia. Y uno de los libros importantes es el que hago en el extremo sur de Chile. Empiezo a ir a Tierra del Fuego porque mi abuelo materno, en los años 30, se va a instalar a Tierra del Fuego y junto a mi abuela inician una estancia. Cuando yo tengo 10 años y mi hermano 7, mis viejos hacen como un acto político, poético, y nos dicen: niños, los vamos a mandar a Chile para que ustedes conozcan su país. Y llegamos a Tierra del Fuego. Y luego, ya más viejo, vuelvo a viajar a Tierra del Fuego. Y empiezo a ir a Tierra del Fuego y voy y mucho. Me empiezan a encargar cosas y voy, no sé, en 20 años, 30, 40 veces. Y entonces llega un momento y dije: ya no puedo más, o sea, tengo que hacer algo con todas estas fotos. Obviamente que estaba el proyecto siempre, pero ¿cómo agarrarlo, no? Y en uno de los últimos viajes voy a visitar a mi madre y le digo: mamá, mira, estuve aquí. Y me dice: ah, pero está en el álbum que hizo tu abuelo, ese lugar que tú me dices. Yo le digo: ¿qué álbum, mamá? Pero mira, va, se para y saca y me muestra un álbum de unas fotos que había hecho mi abuelo en el año 38, de todos los lugares donde yo llevaba 20 años viajando. Y entonces ahí, ¡pum!, cuaja todo y hago Último Sur, que combina imágenes de ese álbum con imágenes mías, no utilizando las fotos de mi abuelo como rescatando la memoria o la historia o el pasado, sino que para declarar algo sobre ese territorio de hoy día. Y se empieza a articular lo que quiero decir. Con los libros que voy haciendo, contar una historia más grande donde cada libro tiene su lugar, que está Último Sur, el último que acabamos de editar, Ambers 1996 Valparaíso, y el primero que partió cuando senté a mi viejo y le dije: podríamos hacer una exposición de tus fotos. El día de la inauguración aparece un caballero que se me acerca, me dice: ¿sabes? Yo soy la persona de la foto. Y yo le digo: caballero, tengo que decirle algo. Nosotros siempre lo hemos nombrado a usted como el hueón de la foto. Y yo con esa historia entiendo a cabalidad y adopto para siempre lo que podría llegar a suceder con una fotografía cuando se carga del tiempo, cuando adquiere ese espesor. Entonces ahí yo digo: papá, vamos a hacer un libro. Y mi viejo fallece de manera inesperada y después de unos meses, con el acuerdo de mi madre y mi hermano, me traigo todas sus fotos a mi taller y armo Repertoire, que es un libro con todos sus archivos y que da cuenta de su pasión por la fotografía, de su historia con el exilio, de la historia de nuestra familia y de una parte de la historia de Chile relacionada a la dictadura militar. Una fotografía toma valor con el tiempo porque se carga del tiempo, adquiere un espesor. ¿Y qué es lo que es ese espesor? Es el fuera de cuadro. El tiempo va modificando el fuera de cuadro. Entonces esa imagen que uno hizo en el momento presente, cuando uno la cuida, la atesora y la vuelve a utilizar en otro tiempo, tiene esa fuerza que es la que a mí, por eso yo hago fotografía, digamos, para ir provocando eso en el otro.